Hola, bienvenidos. Soy Daniela Coronado y tengo la oportunidad de hablarles acerca de las relaciones interpersonales. El objetivo general de esta charla va a ser darles las herramientas para que ustedes logren fortalecer sus relaciones interpersonales partiendo de las relaciones intrapersonales, con el único objetivo de que se mejore su bienestar y su calidad de vida. Al hablar de las relaciones interpersonales, necesariamente se requiere hablar de conducta, pensamientos y emociones que cada uno de nosotros llevamos implícito. Para poder relacionarnos o socializar con las demás personas es importante que nosotros estemos sanos por dentro, es decir, lo pienso, lo digo, lo hago y eso lo transmitimos hacia las demás personas. Las habilidades sociales o la socialización es una aptitud, es decir, lo vamos aprendiendo conforme vamos madurando y desarrollando ciertas habilidades. El generar estas relaciones o fortalecer estas relaciones interpersonales forzosamente lleva implícito, ser influencia para las demás personas, es decir, lograr generar consensos con las personas con las que convivimos o lograr persuadirlos para que compartan o tomemos la misma decisión, compartamos la misma idea dentro de la organización o compartamos la misma idea sobre el logro de algún objetivo dentro de la organización, dentro de la familia o dentro del ámbito social donde nos desarrollamos. El tener la aptitud de la habilidad social implica comunicar de manera efectiva. Implica que seamos empáticos con las demás personas, implica que el mensaje llegue de la manera correcta hacia las demás personas y para que llegue el mensaje de la manera correcta es importante que cuidemos mucho nuestra gesticulación, nuestro mensaje corporal, el tono de voz que utilizamos, la postura y que seamos claros a la hora de emitir el mensaje. Implica que seamos gestores del conflicto, es decir, que aceptemos, que sostengamos y sobre todo resolvamos conflictos. No te voy a hacer que piensas igual que yo, pero podemos negociar, podemos gestionar sin ningún problema para lograr un consenso, ¿no? El tener la habilidad social implica inspirar a otros, es decir, implica ser líder, a lo mejor en determinadas circunstancias o actividades, implica construir lazos, es decir, confianza, lazos de confianza con las demás personas, ya sea en mi equipo de trabajo, en la escuela, con mis vecinos, el saludo por la mañana, buenos días, buenas tardes, que se convierta parte de tu vida, ¿no? Fortalecer estos lazos, siempre colaborar y cooperar con las demás personas, pueden ser a lo mejor en situaciones pequeñas, pueden ser en situaciones cotidianas, pero que se sepa siempre que nosotros estamos dispuestos a colaborar y apoyar o cooperar en alguna situación. Implica habilidades de trabajo en equipo. No todas las personas sabemos trabajar en equipo y quien sabe desarrollar habilidades sociales o habilidades de socialización, siempre tenemos la oportunidad o la facilidad de poder trabajar en equipo y lograr objetivos comunes. ¿Por qué? Porque sabemos negociar, generar consensos, persuadir, escuchar, comunicar de manera efectiva. Eso implica, insisto, conductas, pensamientos y emociones. Lo pienso, lo digo, lo hago. Como seres humanos todo el tiempo estamos acompañados de emociones y el estar acompañado de emociones es importante que nosotros sepamos qué genera esta emoción y hacia dónde va esta emoción, ya sea en mi cuerpo y la manera en que lo voy a ir expresando. Las relaciones interpersonales siempre van a ser parte de nuestros problemas y parte de nuestras satisfacciones. Si yo tengo buenas relaciones interpersonales, obviamente voy a tener muchas satisfacciones. ¿Por qué? Porque voy a estar bien con mi familia, voy a estar bien en mi trabajo, voy a estar bien con mis amigos. Si no tengo buenas relaciones interpersonales, pues obviamente voy a tener fricción, no voy a querer llegar a saludar en mi trabajo, no voy a querer quedarme esta tarde, no voy a querer convivir con mi familia, quizá no tenga amigos, ya no conviva con mis vecinos. Entonces, es ahí donde recae la importancia de las relaciones interpersonales. Insisto, es una aptitud, es algo que podemos ir adquiriendo, mejorando con el paso del tiempo. Por eso no es tarde para escuchar este video, aprender y a partir de hoy que tienes este conocimiento, aplicarlo en tu realidad. ¿Para qué? Para ir cambiando estas relaciones que estás teniendo en los diferentes ámbitos de tu vida. Cuando nosotros nos relacionamos con cualquier persona,
pareja, amigos, familia, etcétera, siempre estamos buscando reciprocidad. Lo que yo doy en relación a la comunicación, al cariño, a las atenciones, espero eso del otro lado. Eso es algo erróneo. Cuando yo doy algo o genero cierta expectativa respecto a mi relación con esa persona, es algo erróneo. El ideal es dar sin recibir nada a cambio. Anótele. Dando y recibiendo. Yo me relaciono porque pues, yo te estoy dando este saludo y espero el saludo. Error. No necesariamente el yo dar el saludo me va a asegurar que la otra persona me salude. Entonces hay que evitar dar para recibir. Escuchando y siendo escuchados. Muchas veces vamos al café con nuestras amigas o vamos con nuestros amigos y queremos que ellos nos escuchen porque nosotros ya los escuchamos. Error. Yo escucho si quiero escuchar y ellos me van a escuchar si quieren hacerlo. No es una obligación. Entonces, partiendo de este esquema de esperar siempre lo mismo de la otra persona, vamos a empezar a cambiar ese rol, ¿no? Es una decisión, es algo intra el querer estar bien con las demás personas. Cuando yo me relaciono con las demás personas porque quiero que me comprendan, porque yo los comprendo y no necesariamente. Es probable que yo comprenda a mi familia, comprenda a mis amigos y a lo mejor ellos no nos comprenden, ¿no? Entonces es importante, insisto, evitar esperar reciprocidad, evitar dar y recibir, evitar escuchar y querer que nos escuchen, evitar comprender y ser comprendidos. Es una invitación a que tú comprendas, escuches, des y no esperes nada a cambio. Y si lo esperas, que no sea con cierta expectativa, sino, si se da, qué bueno, y si no, no. Y eso va a generar que tú fortalezcas estas relaciones que tienes con los demás, porque no esperas. Porque cuando esperas o tienes una expectativa te genera frustración, te genera ansiedad y eso coarta tu comunicación con las demás personas. Y si tú vas por el mundo sin esperar nada a cambio, pues puedes hablarle a todos sin ningún inconveniente. Entonces, las relaciones interpersonales implica ser empático, ser respetuoso y comunicar de manera efectiva. Lleva implícito un elemento muy importante que es la inteligencia emocional. Esa es otra aptitud. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros sentimientos y obviamente nuestras emociones y los sentimientos y emociones de los demás. No nada más es manejar o comprender mis sentimientos y mis emociones, sino los ajenos. ¿Qué yo genero en los demás? ¿Qué pasa cuando yo llego a un lugar? ¿Qué pasa cuando llego a la oficina? Cuando llego a mi hogar. Yo tengo que ser lo suficientemente inteligente, hablando en el sentido emocional, para saber si yo soy quien genero estas circunstancias o fricciones dentro de este espacio. Ahí hay una filosofía que se llama la filosofía de la tecla descompuesta y los invito a que practiquen. Realmente es una filosofía de vida que yo vivo todos los días y consiste en que si lo aterrizamos en la realidad, ¿no? Tengo una computadora y le falla una tecla y a la hora de redactar algún documento, pues no se va a redactar de manera clara porque está fallando una tecla. Generalmente pensamos o asumimos que la tecla descompuesta, pues es otro, ¿no? Pero ¿qué tal si la tecla descompuesta somos nosotros? ¿Y qué tal si nosotros somos los que descomponemos ese documento? Entonces, este tipo de filosofía nos sirve no para flagelarnos y decir yo soy culpable, no, ni mucho menos, sino para hacer un espacio de reflexión en el sentido de, bueno, ¿qué tal si yo generé esa respuesta? ¿Qué tal si yo generé esta fricción? ¿No? Porque a lo mejor generé cierta expectativa que no deseo generar. Entonces es importante que siempre asumamos la responsabilidad de nuestras conductas, de nuestros pensamientos y obviamente de nuestras emociones. En eso consiste la inteligencia emocional. Inclusive ahora las organizaciones buscan a una persona que tenga la experiencia, que tenga el conocimiento y sobre todo que sea emocionalmente inteligente. Le llaman inclusive habilidades blandas dentro de las organizaciones. Entonces es importante que ustedes asuman la responsabilidad de esa inteligencia emocional. ¿Y qué implica el ser responsable o emocionalmente inteligente? Implica un autoconocimiento, motivación, autorregulación,
empatía y el elemento más importante, habilidades sociales y lo que nos tiene aquí. ¿A qué me refiero con el autoconocimiento? El autoconocimiento implica, lo más importante, la conciencia emocional. Reconocer mis propias emociones y los efectos que esas emociones tienen en mí. A la hora de hablar, a la hora de desarrollarme, es decir, en mi conducta y en mi cuerpo, porque la emoción siempre se va a ver reflejada en alguna parte de nuestro cuerpo. Analícense, ¿no? Cuando me enojo, ¿dónde siento el enojo? ¿No? Pues en la boca, el estómago, en la garganta. Cuando estoy triste lo siento en los ojos porque siento que me van a explotar. Entonces, eso es el autoconocimiento y la conciencia emocional. Que reconozco la emoción y dónde se va esa emoción. Hago autoevaluación emocional. Conozco mis fortalezas y mis limitaciones, ¿no? Yo sé que este tipo de situaciones o este tipo de personas en este contexto me generan una emoción de enojo. Evito ir a ese lugar o evito estar cerca de esa persona, ¿no? Entonces, tengo que saber cuáles son mis fortalezas y mis debilidades, en el sentido de que si yo sé que me molesta este contexto y sé que quizá voy a subir el tono de voz, que quizá voy a reaccionar de una manera explosiva, lo evito. Eso es muy, muy importante. Eso implica el autoconocimiento. Obviamente, sé cuánto valgo y sé cuáles son mis capacidades. Otro de los elementos es la motivación. Bueno, la motivación que tengo hacia mí, no hacia los demás, ¿no? Porque si yo me puedo automotivar, va a ser mucho más fácil que yo motive e inspire a terceras personas. Es importante que ustedes se orienten hacia el logro, que todo lo que ustedes hagan, que todo el esfuerzo que ustedes hagan, lo lleven hacia la excelencia, que ustedes digan. Por eso, déjenme les comparto que me encanta correr, y me encanta correr por esto, porque me sirve para automotivarme, ¿no? Hay carreras de 5 kilómetros, de 10, de 21, y eso me sirve para decir, bueno, yo busco la excelencia, yo busco en alguna carrera en tiempos, bajar mis tiempos. Habrá algunas otras carreras que lo que busco es resistencia. Cuando tengo claro lo que quiero, me puedo automotivar. ¿Por qué? Porque siempre voy a buscar la excelencia. La motivación o la automotivación implica compromiso. Bueno, el compromiso conmigo misma. Bueno, ya quiero terminar mi licenciatura, quiero terminar mi preparatoria, mi carrera técnica, maestría, doctorado, el curso que ustedes quieran, pero yo adquirí un compromiso y lo voy a terminar. El compromiso no es con mi familia, el compromiso no es con mi esposo, mi esposa o con mi jefe. El compromiso es conmigo misma o conmigo mismo. Siempre tengo iniciativa. Bueno, yo sé que tengo ciertas capacidades, lo voy a iniciar. No voy a esperar a que me diga mi jefe o que me lo aconseje una amiga. Yo tengo la iniciativa de empezar algo nuevo que me va a dejar, por supuesto, algo positivo. Soy optimista, y cuando hablo de ser optimista implica ser persistente para el logro de algún objetivo o de alguna meta. La automotivación me va a dar como resultado el lograr ser influencia para los demás, y cuando yo logro influir en los demás, insisto, llevarlos o guiarlos o dirigirlos hacia algún objetivo, implica aspectos positivos en mi equipo de trabajo, y eso me da un plus dentro de mis relaciones interpersonales. La autorregulación dentro de la inteligencia emocional, básico para las relaciones interpersonales, es el autocontrol. Siempre tener o buscar siempre tener el control de las situaciones críticas. Somos seres humanos, es difícil tener el control de todo, pero lo que sí podemos tener es el control de nosotros mismos en situaciones adversas. ¿Y cómo voy a tener el control de estas situaciones adversas, o al menos de mí? Conociéndome qué es lo que tengo y de qué adolezco, qué emociones pueden generarse y qué contextos pueden detonar ciertas emociones. La autorregulación implica ser confiable, ¿no? Confiable conmigo mismo. Conmigo mismo tengo que ser honesto y tengo que ser íntegro. Podré engañar o persuadir a las demás personas o individuos con los que convivo, pero conmigo no. Entonces es importante que seas confiable contigo mismo, que seas honesto contigo mismo. Me adapto.
Soy flexible a las circunstancias o situaciones que se presentan, ¿no? No eres una persona rígida, por el contrario, ¿no? Hay momentos en donde hay que ceder, hay momentos en donde hay que asumir los cambios, y todos los cambios que se generan son buenos. Siempre un cambio va a implicar que te regeneres, y siempre va a ser, o la mayoría de las veces va a ser en positivo, si tú deseas que sea en positivo. La autorregulación implica innovación, ¿no? Sentirse cómodo con las nuevas ideas y las nuevas formas en las que estamos viviendo. De repente esta dinámica de tanta tecnología no la sentimos, ¿no? Ya algunos jóvenes nacieron con ellas, y de repente volteamos a los 80, 70, decimos, ¿en qué momento sé utilizar una computadora? ¿En qué momento utilizo un teléfono inteligente y ya no leo en un libro, sino leo en un teléfono, ¿no? O puedo compartir tantas cosas con familia y amigos fuera. Bueno, mi capacidad de innovar, de adaptarme a estas nuevas ideas, me hace autorregularme, ¿no? El no exaltarme con estos cambios y estas nuevas ideas. La empatía. Este es otro de los elementos de la inteligencia emocional y básico en las relaciones interpersonales. Comprender a los demás. Mi capacidad de comprender los sentimientos y sobre todo los puntos de vista de los demás. Siempre prestando atención a lo que es necesario. Es importante que sepamos ¿por qué tiene ese punto de vista? Déjenme decirles que cada uno de nosotros tenemos mapas de vida totalmente diferentes, que nos llevan a pensar totalmente diferente y obviamente a tomar decisiones totalmente diferentes. Entonces, una persona emocionalmente inteligente y que busca fortalecer las relaciones interpersonales siempre va a respetar el punto de vista de terceras personas. Otra de las características de la empatía es desarrollar a los demás. Soy sensible a las necesidades que tiene y le apoyo. Le ayudo a que aprenda y comprenda ciertos procesos. Habrá momentos en donde yo voy a aprender y comprender otros procesos. Ahí va implícito también este tema de la flexibilidad. Habrá momentos en donde yo enseñe a los demás y donde yo aprenda de los demás. Entonces es importante, al ser empático, dejar de lado hasta cierto punto la soberbia, ¿no? Decir, yo ya lo sé todo, tengo 50 años, 30 años de experiencia en determinado ámbito. Sí, pero siempre vas a aprender de los demás, y eso es ser empático. Gestión de la diversidad. Cuando hablo de la diversidad cultural, de la diversidad étnica, de los diferentes tipos de personas en términos generales, y el hecho de aceptar esta diversidad de personas, de pensamientos, de cultura, de etnia, me va a llevar, cuando eres empático, me va a llevar a sumar lo mejor de cada una de esas personas, no porque piense diferente a mí o porque sea de otra etnia o tenga otra formación profesional, no le va a aportar nada a mi vida. Por el contrario, soy empático, aprendo de lo que tú sabes, te comparto lo que yo sé y podemos lograr muchas cosas como equipo de trabajo. El ser empático lleva implícito estar siempre orientado al servicio. Me pongo a tu disposición, me anticipo, te reconozco y sobre todo es importante que satisfaga o haga todo lo posible por satisfacer las necesidades de los miembros del equipo de trabajo. No a manera de quedar bien o, como decimos coloquialmente, ser barbero, ¿no? Simplemente es buscar qué es lo que le agrada a esa persona y si en mi posibilidad está, en mis manos está poder lograr esa satisfacción, pues se pone sobre la mesa y a disposición de esa persona. Estas 4 características importantes que les acabo de mencionar, autoconocimiento, automotivación, autorregulación y empatía, van siempre acompañadas, insisto, de las habilidades sociales. Una aptitud que si nos enseñaran a desarrollarlas desde el kinder, pues sería mucho más fácil, pero como es una aptitud que vamos a ir fortaleciendo, que nunca es tarde para desarrollar, insisto, este es el momento, fortaleciendo, que nunca es tarde hacer un autoanálisis de qué habilidades sociales tienes, cómo socializas, qué generas en los demás, qué conductas tienes en lo privado y en los grupos en los que te congregas, ¿no? Y qué emociones te generas y generas hacia los demás en esos grupos.
Cuando hay relaciones interpersonales positivas, siempre voy a cuidar lo que estoy comunicando, ¿no? Soy muy asertivo. Es decir, tengo una actitud de autoafirmación. Defiendo siempre los derechos propios, los ajenos, las opiniones y sé hacer peticiones, ¿no? Porque en muchas ocasiones voy a diferir de lo que tú opinas, voy a diferir de tu punto de vista, pero sé gestionar y sé cómo vamos o podemos llegar a un punto medio, un punto en común. Sé expresarme de manera positiva. Recibo y doy elogios a quien lo merece. Esa es una gran herramienta para fortalecer estas relaciones interpersonales, ¿no? Cuando yo identifico que hay una persona que tiene alguna cualidad, hay que elogiarlo, hay que hacérselo saber, felicidades, lo hiciste excelente, qué guapa te ves, qué bien luces, qué hermoso cabello, ejemplos tan comunes y que podemos hacerlos todos los días, nos fortalece dentro de estas relaciones interpersonales. Y cuando recibimos elogios hay que aceptarlos, ¿no? De repente nos dicen, qué bien lo hiciste, es que hoy no venía preparada, qué guapa te ves, no, y eso que ahora no me peiné. Entonces, coartamos este elogio, no, es reciprocidad, ¿no? Hay que aprender a dar elogios y obviamente también a recibir estos elogios. Esa es una expresión positiva. Una persona asertiva, que obviamente tiene buenas relaciones interpersonales, se conoce a sí misma, es consciente de lo que siente y lo que desea en cada momento. Se acepta incondicionalmente, ¿no? ¿Para qué soy buena? ¿Para qué no? ¿Y qué es lo que tengo y de lo que adolezco? Mantiene siempre su responsabilidad y su dignidad, pierda o gane. Es decir, aplica en todos los sentidos. Se mantiene fiel a sí misma, es congruente, es leal a sus principios y se responsabiliza de sus emociones y de su vida en general, su conducta y su toma de decisiones. Con esto quiero concluir, quiero decirles que las relaciones interpersonales, insisto, es una aptitud, pero que deriva de una actitud. ¿Qué actitud tengo ante esta situación? Me hago de herramientas importantes como ¿qué? Como la comunicación, insisto, como estar al pendiente de mi conducta hacia los demás y sobre todo y principalmente de mis pensamientos. La persona con la que más nos comunicamos es con nosotros mismos y lo hacemos a través de nuestro pensamiento. Entonces los invito a que reflexionen qué es lo que piensan todos los días, qué es lo que se dicen a ustedes mismos todos los días, porque eso que ustedes piensan lo van a reflejar, insisto, a través de sus emociones y a través de su conducta. Reflexionen respecto a qué es lo que platican, qué es lo que dicen sus palabras, qué es lo que dicen sus acciones y qué es lo que dicen su cuerpo a través de movimientos corporales. Analícense qué platican en los cafés, en su trabajo, con su familia, y eso es lo que son ustedes. Entonces, lo que son ustedes se va a ver reflejado en esas relaciones interpersonales. Para cerrar y concluir este espacio dentro de esta plataforma, quiero decirles que las relaciones interpersonales es resultado de lo que son ustedes y ustedes deciden qué tipo de relaciones van a tener hacia los demás. Para poder tener buenas relaciones con los demás es importante que ustedes estén bien con ustedes mismos. Les agradezco mucho y los invito a que sigan visitando esta plataforma de capacitación. Les deseo mucho éxito.